Comportamiento anormal, parece algo como medio bíblico, muchas muertes de peces, de sustancias extrañas que están en los ríos, en los lagos y en las presas. Hay uno que llamó mucho la atención hace unas 2 semanas y se habló bastante sobre eso, que es de la presa de Atillo. Salud Pública ha rendido un informe, todavía hay mucha curiosidad y expectativas y sobre todo dudas de lo que pueda estar pasando en la presa de Atillo específicamente por la cantidad de peces muertos. Nuestro equipo de investigación se trasladó allá. También recogimos muestras de las aguas, las mandamos a analizar y veamos lo que arrojó este análisis. Todo eso es pecado. Todos esos cuerpos son pecados. Mira. Ya que los que están quedando arriba. Que ya Así reaccionaron a inicios de este mes residentes del 8 de Caballero, Maimón y en el Meladito, al observar peces muertos acumulados en las orillas de la presa de Atillo. Para tener un poco de contexto, es importante recordar la importancia de este embalse, ubicado en la comunidad de Atillo, provincia Sánchez Ramírez, inaugurado en 1984, con un costo en ese entonces de $41 millones. Es el cuerpo de agua interna artificial más grande de todo el Caribe. Se diseñó para 700 millones de metros cúbicos, aunque producto de la sedimentación y de otros factores, en realidad puede estar, cuando llega a su cota máxima, puede estar recibiendo 450. En sus principales afluentes se encuentra el río Jamú y Jima y varios arroyos. Se trata de la cuenca hidrográfica de presas de mayor precipitación en el país, por lo que esta situación ha generado una gran alarma en la zona. Los lugareños se han visto obligados a suspender el uso de las aguas del embalse, que tienen un olor pestilente a raíz de la descomposición de los peces. Como si fuera poco, otra situación que se da es una aparición de un líquido de color verdoso y de textura espesa en el lago. Los comunitarios de la presa de Atillo establecen que hace más de 15 años que no se producían muertes de peces en la magnitud en que están ocurriendo actualmente y aún están en espera de respuestas oficiales. Se está muriendo solo. Entonces dirá el consumidor, no, yo lo agarro allí y viene y lo arregla aquí. No, yo lo compro fuera para sostener mi negocio, que es de eso que yo vivo mi familia. Prácticamente fue después de la lluvia. Las últimas lluvias como 3 semanas más o menos. Pero aquí en la presa, parece que anda otro tipo de contaminación. No tenemos base de acusación a quién ni cómo, pero algún químico hay que estar, es afectible a la situación acuática. Mientras tanto, esta es la hipótesis que plantea el coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS al ser consultado sobre las posibles causas. Cuando ocurre una variación brusca y empiezan a aparecer de repente animales muertos, en este caso peces, lo primero que usted piensa siempre es que hay un factor que apareció de repente, brusco, es decir, un componente nuevo que alteró las condiciones químicas o las condiciones físicas del cuerpo de agua, y ahí va la primera sospecha. Es importante recordar que la zona recibe el impacto de 3 grandes minerías: la Corporación Minera Dominicana Cormidón, que produce cobre, Barrigold, que extrae oro, y Falcondo, que produce ferroníquel, las cuales han sido relacionadas con casos similares en ocasiones anteriores. Recuerdo que siendo Moya Pons, ministro de Medio Ambiente, estamos hablando entre el 2000 y el 2004, nuestra comisión lo trabajó, hubo una mortandad masiva y hubo un informe. En ese momento lo que encontramos como factor causal fue la ruptura en una de las presas de cola de Falcondo por un accidente. Fue muy masiva y recuerdo que fue muy polémico también.
Tras difundirse las primeras imágenes sobre la situación, el Ministerio de Medio Ambiente inspeccionó y realizó unos estudios cuyos resultados preliminares arrojaron que el único parámetro de los medidos en el lugar que se encontró fuera de niveles acostumbrados fue la clorofila. Este indicador apunta a una abundancia de organismos que hacen fotosíntesis en un punto de muestreo. Explicó que las muestras de agua se enviaron al laboratorio de la CAS, resultando positivo para la especie Microcysti, y que la presencia de ciertos tipos de algas y bacterias fotosintéticas pueden resultar tóxicas para los peces y otras especies. El género al que se está refiriendo, Microcysti, son algas que son neurotóxicas, generan cierto tipo de toxicidad, y si algunos pequeños animalitos se alimentan de ella y luego los peces se alimentan de esta, pueden rápidamente concentrarlo y morir. Ese puede ser un factor. Sin embargo, de ser este factor, las muertes serían continuas y recurrentes. Para el ambientalista Luis Carvajal, este reporte es muy poco claro y deja mucho espacio a dudas. Por lo menos a mí no me da todavía ninguna explicación, ni creo que a la población, porque el informe sirvió para sustentar una hipótesis. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Ellos han dicho, mira, nosotros podemos suponer que si se ha elevado la población de Microcysti, lo cual probablemente tenga que ver con el arrastre de nutrientes, fíjate que en ambos casos estamos hablando de hipótesis. Consultamos a otro especialista en microbiología, quien cuestiona los análisis preliminares de medio ambiente y plantea que el alga Microcysti no es un patógeno. La lila es una consecuencia de una mortalidad, de un suceso, de un incremento de nitritos. No es una causa. Mientras, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, también ha participado en las inspecciones que encabeza Medio Ambiente y por su parte lleva a cabo otros estudios en su propio laboratorio. Todavía no tenemos los resultados completos porque hay muestras, por ejemplo, como la del DBO5, que toma 5 días el resultado, esperarlo. De manera rápida, pues muestran que los parámetros están normales. Obviamente, a veces hay que tener todo el panorama completo con todo el espectro de análisis para poder hacer análisis más profundos. 10 días después no tienen resultados. Por eso, nuestro equipo de N Digital se trasladó hasta las inmediaciones de la presa y recolectaron muestras del agua en el 21 de Atillo, el río Margajita, el río Sin, el río Ocho Caballeros, en las sabanas del Meladito y en el río Yuna, próximo al muro de la presa. Enviamos estas 6 muestras al laboratorio Franja a los fines de realizarles pruebas microbiológicas y físico-químicas que determinaran la calidad del agua, su potabilidad, así como la presencia de sustancias tóxicas, sobre todo en el río Margajita, que es donde mayor número de peces muertos se evidencia. Y los resultados fueron diametralmente diferentes a los oficiales. Hay un alto nivel de contaminación con bacterias fecales y alta incidencia de nitratos y nitritos. El nitrato es una molécula que se presenta en la naturaleza o a través natural o a través del proceso de industrialización del ser humano. Este nitrato tiende a perfundir en todos los sistemas de agua. ¿Y qué sucede? Que comienza a producir intoxicaciones en todo tipo de vida, principalmente en la acuática. Y va a producir a través de un proceso que se llama lixiviación, entra y cambiaría la molécula de la hemoglobina y eso produce cianosis y produce muerte por asfixia. Hay una estrecha relación entre el nitrato y el nitrito y la industrialización. Estos compuestos nitrogenados se utilizan para una gran capacidad de producciones industriales, químicas, petroquímicas, fertilizantes. También está relacionada con lo que son presas de industrias que tienen que ver con la mineralización, como pueden ser extracción de metales, extracción de oro, extracción de origen terrícola. Todo tipo de industria que tenga que ver utiliza ciertos tipos de componentes.
Sostiene que seguido del río Sin, el Ocho Caballero y la sabana de Meladito son las zonas que más alta incidencia de estas sustancias, así como de contaminación fecal, lo que podría tener graves consecuencias, sobre todo en la agricultura. Y vamos entonces a consumir productos con metales tóxicos, como también productos con bacterias fecales que van a producir también enfermedades diarreicas y otro tipo de enfermedades, sobre todo en época de lluvia. Los nitritos y nitratos están presentes en los fertilizantes minerales u orgánicos como el estiércol. La situación es peligrosa, ya sea que esto haya tenido origen en la industria minera o en la agricultura o en la ganadería. Tiene graves consecuencias como la muerte de la fauna acuática, un exceso de vegetación, como ha ocurrido en el caso, y el consumo de productos con metales tóxicos posiblemente. Y eso que el INDRI establece que monitorea constantemente el agua. Lo hacemos dentro de nuestra zona de influencia. Revisamos la calidad del agua que le estamos entregando a los diferentes usuarios que nosotros servimos, como son los usuarios de riego y también algunos acueductos. Contamos con un laboratorio interno de la institución para hacer esa labor. El Consejo Dominicano de Pescas y Agricultura también ha realizado sus investigaciones y tomaron muestras el 6 de este mes, un día después de que se difundieran en las redes sociales los videos con las denuncias. Y así surge una cuarta hipótesis del origen de las muertes de los peces. Cuando los muchachos tomaron las muestras, nos dimos cuenta que las agallas de los peces estaban un poco abiertas y básicamente eso sucede cuando hay una hipoxia, que pierden el oxígeno y empiezan a buscarlo en el ambiente hasta que mueren. Según esta teoría, puede ser por las altas temperaturas. Incluso a finales de mayo se han producido mortandad masiva de peces en Estados Unidos, como en Colombia, donde establecen que la ola de calor habría incidido en ello. Entonces, en el caso de la presa de Atillo habría sucedido lo mismo, de acuerdo a los resultados de las pruebas que miden la calidad de agua. La temperatura del agua estaba entre unos 32.4 y en una presa debe andar entre los 28, 29, en época de frío, ya sea noviembre, febrero, marzo, llega a bajar hasta 18, 19 grados, 20, 22. Entonces, el factor aquí, vamos a decir, común es la alta temperatura que están viviendo esos ecosistemas. Ahora, no solamente en esa presa, sino en todo el territorio nacional. Lo extraño es que si fuera por la alta temperatura que produce el calor, solo haya sucedido ese día y no los siguientes, donde las altas temperaturas se han mantenido. Ambientalistas proponen una solución y es la instalación de sistema de monitoreo que sea continuo y que también permita predecir este tipo de situaciones para tomar medidas preventivas. Si llegamos 2, 3, 4, 5 días, una semana después de producirse un evento, es muy probable que los factores que hayan disparado esa situación ya no estén o no estén con los mismos valores y en las mismas cantidades. Y nosotros tendríamos entonces que hacer una especie de análisis retrógrado. También se han producido mortandad en peces en Villa Salma, Samaná, donde comunitarios denunciaron la muerte de miles de peces. El motivo fue la detención de la bomba que genera oxigenación, fruto de un sabotaje al tendido eléctrico realizado por individuos aún no identificados. Un fenómeno similar también se produjo hace semanas en los Negros de Azua, que de acuerdo a un reporte de medio ambiente apunta a una posible acumulación de contaminantes químicos y orgánicos provenientes de actividades humanas y procesos naturales arrastrados al lecho marino. Hace semanas también se ha denunciado la situación de las lagunas de Callacoa Golf Country Club. Unos vecinos, creo que son talleres y depósitos de tanques de camiones de combustible, parece que echan un solvente para limpiar los tanques y mire el resultado en la fauna marina, en los peces de los arroyos que circundan al campo. Un olor putrefacto, los peces buscando oxígeno, puesto que el agua está altamente contaminada.
hay una gran necesidad de que estos casos queden debidamente aclarados, ya sea la presencia de algas tóxicas, los altos niveles de nitratos o nitritos, por el impacto de la industria minera o el uso de fertilizantes en la agricultura o altas temperaturas, o empresas que vierten sus contenidos tóxicos en los ríos, cañadas o lagunas. No hay duda de que ante tantas versiones, uno se quede perplejo y sobre todo ahogado en tantas teorías. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.